Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 23 de julio de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El Papa llegó, vio y cautivó. Gigantesco recibimiento en Río de Janeiro al Papa Francisco. No traigo oro ni plata, sino algo más valioso, a Cristo. Como siempre, aparecieron algunos energúmenos tratando de empañar la visita de su santidad el Papa. Peor para ellos, peor para sus causas. Quedan en tal desprestigio ante los ojos del mundo, de un mundo conmovido por la sonrisa de este hombre y sobre todo por la fe que lo ilumina. El Papa, una presencia en América y una presencia en el mundo que solo es explicable porque es el continuador de la palabra de Jesús en la tierra. Se reunieron en Ayacucho, en Venezuela, porque no les sirvió la frontera colombiana, los presidentes Santos y Maduro. ¿Y qué decidieron? Que harían esfuerzos de cooperación y que para el efecto nombrarían una comisión que explorara las posibilidades de esa cooperación. Ambas cosas sumadas dan igual a cero. Cuando no se quiere hacer nada y no se puede hacer nada, se nombra una comisión. Y cuando no hay nada que mostrar, se dice que seguirán trabajando en la cooperación. ¿En cuál? Cooperará, por ejemplo, Maduro en la persecución de los guerrilleros de las FARC que desde Venezuela saltan la frontera para asesinar soldados colombianos, para hacer la vida imposible a los ciudadanos de los departamentos limítrofes, para amenazar a la República, para proteger y darle albergue a los más desalmados terroristas que hay en América Latina. ¿Esa será la cooperación a la que se refiere el presidente Santos? Por supuesto que no. Esos temas no se tratan. Entonces, ¿qué busca el presidente Santos? Una sola cosa, que disgustado por la recepción a Capriles en Bogotá, Maduro resuelva hacerle el feo a los diálogos de La Habana. En lo que tiene una influencia decisiva y por una razón obvia, porque los dialogantes de La Habana tienen todo su casa en Venezuela, como la tiene hoy Timochenko, el jefe de las FARC, que está en Venezuela, y sabemos dónde además. Entonces, ¿de qué farsa se trata? De una nueva farsa. Tenemos que decir que parece que el presidente Santos no se posesionó el 7 de agosto del 2010. Simplemente le subieron el telón y empezó la representación. A propósito, las FARC ofrecen apoyo armado a las marchas que hay en Colombia. El ministro de Defensa contesta diciendo que eso es una payasada, pero la verdad es que esas marchas tienen poder armado. Hablaremos con unas personas que están varadas en la mitad de la vía entre Medellín y la costa atlántica desde hace 6 días. ¿Dónde está el derecho constitucional a la movilidad? En el Catatumbo los manifestantes piden refugio en Venezuela y lo obtienen. Panamá 1903. Catatumbo 2013. Millicom y UNE se fusionan. 1.9 billones de pesos pagará Millicom a UNE, a las empresas públicas de Medellín, por la mitad menos uno de las acciones de UNE. Solo que la gestión la hará Millicom, como corresponde. Las empresas públicas de Medellín dan el paso que hay que dar en esta materia. Asociaciones productivas, porque no hay terreno más competido, más costoso, de tecnología más variable y más difícil
que este de las comunicaciones. La OEA, el señor Insulza, propone que se examine la legalización de la marihuana, o pide que se examine la legalización de la marihuana. ¿Por qué no de la cocaína? ¿Por qué nos deja en la mitad del camino? Nació príncipe inglés, todo el país emocionado, lo que significa, desde el punto de vista simbólico, la corona británica para los británicos. En marcha la mordaza en el Ecuador. Ya se había dictado la ley y ahora se conforma un organismo integrado por funcionarios del gobierno que va a distinguir entre la prensa buena y la prensa mala. Las noticias que son constructivas y positivas para el alma de los ecuatorianos y las noticias que son lesivas y que no se deben pasar. La censura, la mordaza la llaman los ecuatorianos. Los candidatos uribistas a la presidencia de la República le hacen al presidente Santos una exigencia muy importante: que pare la farsa de los diálogos en La Habana mientras no cese el terrorismo. Es inaudito, es indignante, y lo dicen los candidatos, que cuando las FARC asesinan soldados en Colombia, conversen animadamente al calor de una buena taza de café con los delegados del gobierno. Eso es moralmente inaceptable y políticamente ruinoso. Y revelan que el presidente Santos sabía la muerte de soldados en Arauca cuando abrió el Congreso. Y no dijo una palabra sobre ellos. Y no tuvo el valor de pedir un minuto de silencio por esos jóvenes que acababan de dar su vida por la patria. Al presidente Santos le subieron el telón. Y qué representación la que hace. Qué irrespeto por el ejército de Colombia. Y a propósito, vea pues el debate por Twitter respecto a un hecho que está comprobado. Y es que hay muchos militares, muchos, cerca de 40, que están pidiendo la baja por el irrespeto a que fueron sometidos en el desfile, cuando fueron obligados a marchar por alguien que no forma parte del batallón que marchaba, del Bacoa, y además lo pusieron en la posición que pertenece al más antiguo, al más meritorio de los oficiales, de los militares que están marchando. El joven Esteban Santos, que está haciendo política a través del Twitter, quiso ser un soldado. Ojalá se hubiera limitado a ser un buen soldado, pero fue parte de la escena, fue parte del espectáculo. Qué tristeza. En Bogotá, principio de oportunidad para Manuel Sánchez en el carrusel de la contratación. ¿Quién es Manuel Sánchez? Hagamos el resumen. El que lo sabe todo, absolutamente todo sobre el carrusel de la contratación. Y no digamos más. Módicas ganancias de las bolsas ayer. ¿Paró el ritmo de crecimiento de las bolsas? Estuvieron sospechosamente planas. Ya las promesas de más dinero en la calle no alcanzan. Por ahora están alcanzando para bajar los precios de los bonos, los rendimientos de los bonos, porque hay muchos capitales por ahí dando vueltas que no saben qué hacer, que no saben dónde colocarse en medio de esta emisión gigantesca de signo monetario que hace el Federal Reserve y que hace el Banco Central Europeo. Queda mucho dinero y la gente compra bonos y los bonos bajan de rendimiento. ¿Hasta cuándo durará esta historia? El índice general de la Bolsa de Colombia fue de los pocos que cayó ayer. Hoy empieza operaciones en 13.333 puntos. Los bonos a 3.87, el de Brasil a 3.95, el de España a 4.59, el euro a 1.3184 y el dólar a 1.876 pesos. El precio del barril WTI en las nubes, la gente especulando con el petróleo, a $107 el barril. El Congreso de los Estados Unidos autoriza venta de armas a opositores sirios. Ayer, en Irak, 50 muertos. La paz de Obama.
Mandela se repone. Podría ser dado de alta. Y hace muy poco, el 18 de julio, nos pasó desapercibido un aniversario más del atentado que cometieron los iraníes en Buenos Aires contra una mutual judía en esa ciudad en Buenos Aires, la ANIA. 85 muertos y 300 heridos. Y nadie ha querido averiguar, porque si averiguan, se llega a la única conclusión posible. Fue desde Irán, desde donde se tramó esta espantable tragedia. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los más gloriosos primero, de los más controvertidos después, de los hombres que tuvieron un signo más contrario en sus vidas y un destino más complicado, el mariscal de Francia, Philippe Pétain. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la hora de la verdad.